Barcelona. ¿Cómo está Yamil? En Yamil origen, Yamil. Árabe. En realidad es una larga historia, no voy a abusar de tu programa para contarla. Pero mi vieja se la copió a quien era en su momento su jefe, al hijo de su jefe, quien después terminó siendo su esposo, por ende yo terminé teniendo un hermanastro que se llama Yamil. Yamil. Lo cual fue una anomalía estadística. Mirá qué bien. Bueno, claro, Yamil Santoro uno dice, bueno, a ver, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Hay nueva generación de dirigentes y eso nos tiene que poner a todos contentos, porque significa que nuestros hijos, vos podés ser mi hijo tranquilamente, se involucra y conoce las vicisitudes de la política, lo bueno, lo malo, etcétera. ¿Vos ves realmente un cambio, Yamil? Bueno, hay una renovación, definitivamente. Creo que hablar de cambio es un poco más complejo, porque tiene que ver con adoptar nuevas formas de hacer política, con adoptar nuevos paradigmas, y creo que lo que está viendo ahora es una puja muy clara entre personas, si se quiere, grandes o chicas, o sea, viejos o más pendejos, que traen nuevas formas de hacer política, más transparentes, con menos vicios, más horizontal. Con otros códigos. Con otros códigos, digo, con otras formas de construir poder también. Y otras personas que a pesar de que tengan quizás 20, 25, 30 años, repiten de alguna manera estos vicios. O sea, tampoco quiero caer en esa cuestión ilusa de decir todo lo joven es bueno, pero definitivamente hay una nueva generación de forma de hacer política que está ganando terreno, de la cual me siento parte, y que creo que le va a hacer muy bien al país independientemente de los matices ideológicos de cada uno de nosotros. Claro, porque por ejemplo aparece el timbreo. El timbreo no es novedad de Cambiemos. O sea, el timbreo tiene ir, hola, ¿qué tal vecina? ¿Cómo le va? Etcétera. Pero bueno, a buena hora ponerlo en práctica. ¿Qué le dice la gente? Bueno, sabés que es una experiencia... El tema fuerte, ¿no? Como ponele la inseguridad, economía, que son los dos pilares ahí a tratar de resolver. ¿Qué les dice? ¿Qué les cuenta? Bueno, mira, la verdad es que cada distrito es un mundo y cada ciudadano tiene su esquema de prioridades. Digo, hay gente cuyo problema es que el árbol que está en la puerta de la casa necesita que se lo poden y el mundo se le termina a la hora del reclamo. Esa es la más fácil para el político. Es la más fácil, digamos, porque uno claramente la deriva al área correspondiente y fin del tema. Después, por supuesto, hay temas que tienen más que ver con cuestiones estructurales que no se pueden resolver quizás de la noche a la mañana y que uno no está en condiciones de proveer una solución inmediata, pero a veces tener la posibilidad de dialogar con un funcionario o con un político que le explique la naturaleza del problema, la complejidad del mismo y lo que se está haciendo para atender una solución, al ciudadano le trae paz y le trae tranquilidad. Obviamente tampoco voy a ser cínico y decir, con eso alcanza. Hay que laburar, hay que ponerse los pantalones largos, hay que administrar bien los presupuestos, hay que ejecutarlos. Y tiene esta combinación de, por un lado, charlar con los vecinos para que se sientan comprendidos, porque también pasa muchas veces que hay programas de política pública que se están llevando adelante y la gente no lo sabe. Digo, hay tanto... La mayoría. Vos me preguntás, concejal de tu barrio, no sé quién es. Bueno, te tiro una... No tengo la menor idea y estoy seguro que abro los teléfonos. Contame el concejal de tu barrio, nadie lo conoce. Más allá de eso, te pongo un caso puntual, concreto, importante, yendo a lo que vos me preguntabas de economía. Tema de la tarifa social. Es un tema importantísimo que tengan hasta 2 salarios mínimos de ingresos para los distintos servicios públicos. La verdad es que tiene muy bajos requisitos, recomiendo que lo vean. Mucha gente que podía acceder a la tarifa social no lo sabía, porque no consume suficiente cantidad de medios o porque nunca hubo alguien que se lo explique de manera directa. Entonces, muchas veces pasa que hay personas que podrían estar mejor de lo que están, pero quizás por no conocer todo lo que se está haciendo para que mejore la información, no tienen la información y no pueden mejorar. Por eso también el timbreo es tan importante, el timbreo y el trabajo de las organizaciones permanente, de base, claro. Digo, de Cambiemos y del peronismo y de cualquier otra estructura, porque también es una forma de hacer que la plata que hoy por hoy se gasta, se invierte para mejorar la calidad de vida de los argentinos, llegue a esas personas. Vos sabés que eso pasa con empresas pequeñas o medianas. Tienen programas de inversión, de compra de máquinas, herramientas, y no lo saben. Y dinero que llega del BID o que llega del Banco Mundial, etcétera, y esa plata vuelve al Banco Interamericano, si querés, al que sea, porque no tienen la información. Bueno, pero eso depende del que haga que se conozca este tipo de políticas. Bueno, va un poco de las dos manos, digo, por un lado, de los funcionarios y del interés del otro. Te pongo un caso súper concreto, rapidito. Yo laburo temas de discapacidad, especialmente inclusión laboral de personas con discapacidad.
Más allá de la problemática que hay en el sector y la baja cantidad de personas con empleo en términos proporcionales, para las empresas hay tremendos beneficios fiscales y de acompañamiento gubernamental para incluir personas con discapacidad que van más allá de quizás una persona con una discapacidad mental, también cualquier otro tipo de discapacidad está cubierta. Ahora, hay muchas empresas que realmente podrían resultar potenciadas por incorporar a una persona con discapacidad, pero que por desconocer justamente todas las oportunidades que hay, probablemente ni se lo preguntan o ni se lo representan. Entonces, ¿y contratan las empresas personas con alguna capacidad distinta, digamos? Sí, personas con discapacidad como se plantea. Así es. Así nomás, nadie se ofende. Nadie se ofende. Okay. Lo cierto es que tenés como dos grandes líneas de incorporación. Uno de responsabilidad social empresaria, donde las empresas lo hacen como una suerte de actitud filantrópica. Pero lo cierto es que también uno puede tener una discapacidad que limite cierto tipo de actividades que no limiten de forma alguna el desempeño laboral. Entonces, de hecho, hay hasta evidencia empírica que ciertos tipos de discapacidad generan efectos positivos. Conozco a un fabricante de helados que él tiene a un grupo de chicos Down que se dedican a preparar la fruta seca para la preparación del helado. Y ese es el trabajo que ellos hacen. Y años que los tienen, ¿eh? Bueno, y de trabajan y se llevan fenomenal, todo bárbaro. Y casos de éxito hay muchísimos. Debe haber muchos, ¿no? Y la verdad es que le hace un... ¿Ves? Esto no se difunde mucho. Bueno, es algo donde ahora yo me sumé al área de Copidis, que es Discapacidad de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y estamos trabajando para visibilizar justamente todos estos programas, porque reitero, le cambia la vida a la persona que adquiere un trabajo, pero probablemente también le resulte beneficioso a la empresa y el entorno de trabajo. Sí. Entonces, está bueno empezar a contar que existen estas cosas para que todos las aprovechen. Viste que hay ansiedad, ¿no? Decir, bueno, ya pasaron 8 meses y bueno, y no viene. También están del otro lado los que, viste, aprovechan el año que viene político, etcétera. Pero ¿vamos camino a una situación mejor? Yo creo que definitivamente vamos camino a una situación mejor. O sea, se ve el horizonte. Sí, el horizonte se ve. Se están tomando una serie de medidas estructurales, como por ejemplo empezar a sacar, no quiero volver muy técnico, pero digo, empezar a sacar circulante de la economía para tratar de bajar la inflación, entre otras que van a hacer que muchos problemas... Enfriar la economía, decís. No realmente, porque vos podés, vía crédito barato o vía otras medidas de estímulo, como la ley de pymes que salió hace poco, que permite que tengan más oxígeno por otra vía, que las pymes mantengan o recuperen competitividad, a pesar de que vos estás sacando circulante, que quizás lograba mantener algún nivel de actividad a costa de generar inflación. Digo, era uno de los elementos que genera inflación. Otra de las causas de la inflación, que ahora estamos ahí en la puja, era el tema de las tarifas, que ahora definitivamente en las audiencias hay que encontrar una solución, porque más allá del chicaneo y la mezquindad política que se está viendo muchas veces en los debates, Argentina no puede ir a una matriz de crecimiento sustentable si no se cambia la forma en la que se administra la energía en Argentina. Digo, hoy los subsidios explican casi el 5% del déficit fiscal, que en criollo, para que lo entienda la gente que está del otro lado. En Argentina eso se pagaba con emisión monetaria, que era inflación. La inflación que nosotros sufríamos todos los meses era la consecuencia. Bueno, hoy termina yendo a eso, porque viste se amplía el presupuesto, o sea, es más gasto, y bueno, y de algún lado tiene que salir la plata, pero bueno, es una decisión de la Corte. Ahora, un error se cometió, y está bueno, ustedes son autocríticos. Mira, decir, bueno, cometimos un error. Porque ahora, ¿por qué ahora audiencia pública y antes no? Mira, si es que por ley era obligación. Es una excelente pregunta. La verdad es que, como abogado, voy a tratar de llevarlo más para ese lado. Digo, desde el 2001 en adelante hubo un montón de casos donde se tocó tarifa sin audiencia pública previa. ¿Por qué? Por distintas argumentaciones técnicas. De hecho, si querés ir al hueso de la cuestión, actualizar una tarifa para que acompañe la inflación, técnicamente no es un aumento de tarifa. O sea, en realidad lo que vos tenés es un precio donde aumentan todo el resto de los precios relativos de la economía, lo lógico es que estos precios acompañan. Entonces, ahí vos tenés un gris técnico real, digo, no lo estoy diciendo por... Sumás, si querés, a eso que tenés un porcentaje alto de impuestos. Digo, más allá de los impuestos, que yo soy partidario que hay que bajar los impuestos en general en la economía. Ahí tenés casi un porcentaje de impuestos 44% en concreto es explicado por impuestos, pero sin entrar en el debate de reforma tributaria. Pero digamos que ya que estamos... Vamos a tirarlo. Que de hecho, Praga conformó una comisión para empezar a evaluar. Espero que tenga buenos resultados esa comisión y no sea... Para evaluar que la baja de impuestos. Reforma tributaria, sí.
Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Así que en ese sentido espero que tengamos buenas noticias hacia fin de año. Bueno. Pero yendo al tema energético en particular, había un gris, de hecho, y había un historial, mismo cuando Cristina aumentó la tarifa de los servicios a lo largo de los últimos años, no recurrió a audiencia pública. Entonces, habiendo tantas distorsiones, había un margen razonable para considerar que no hacían falta. La Corte decidió ponerle un punto final a este debate sobre si hacían falta o no, cuándo o cómo. Creo que en ese sentido Argentina ganó en materia institucional bastante certidumbre, pero creo que en este contexto termina teniendo un costo fiscal y económico. Ayer me dijo altísimo. alguien de tu espacio que cuando vino Obama le dijo al presidente en la charla, en lo que había que hacer, etcétera, haga todo junto ahora de entrada y es la solución. Y le hizo caso a rajatabla. ¿Puede ser? No que obedeció, sino que, bueno, lo tomó en cuenta. Bueno, digamos, no es un invento de Obama eso, ya Maquiavelo lo planteaba en su momento en El Príncipe, digo, y está planteado que es todas las cosas amargas conviene hacerlas todas juntas y rápido. E ir dosificando las buenas. Pero creo que al revés, este gobierno, quizás por, a mi opinión, un exceso de confianza en la racionalidad de los actores políticos y económicos, prefirió hacerlo más dosificado. De hecho, si vamos a los números reales, los aumentos de tarifa fueron 1/3 de lo que lo que tendría que ser. Lo que tendría que ser. Entonces, si tenemos presente que en realidad se hizo algo gradual, que no se hizo todo al principio, sino que se fue difiriendo en los meses. Contrario a lo que muchos tratan de instalar, se hizo gradualismo. Ahora quizás uno diría, no es el gradualismo que me gustaría, pero definitivamente cuando uno agarra los números, hay una gradualidad importante. El tema es que, lamentablemente, al hacerlo escalonado, terminás generando muchísimos frentes de conflictos sucesivos, y que te desgastan mucho políticamente. El tema amenazas, ¿lo toman en cuenta? Sí, por ¿Se supuesto. está tomando en cuenta? Porque no, algunos dicen, bueno, no le vamos a dar tanto, que entiendo, no entrar en pánico, pero por lo menos, viste, algo está pasando, algo ocurre. Mira, yo te soy 100% franco, sin tratar de ponerme como ejemplo, pero por primera vez en todos estos años yo recibí una amenaza de muerte. Digo, puntualmente hice la denuncia en la fiscalía, está avanzando la causa, etcétera. ¿Ahora fue también? Hace un mes y medio, 2. Ajá. Y la verdad es que se está viendo un nivel de violencia política en sectores muy reducidos. Digo, la mayoría de la sociedad no es violenta y la gran mayoría de los argentinos pueden estar más o menos contentos con el gobierno, pero son personas razonables. Pero, digo, lo noto yo en mis interacciones públicas y lo notan otros funcionarios y bueno, el caso de Vidal, el caso de Mauricio. O sea que hay más allá de Mauricio y de la gobernadora, como tu caso, miembros de Cambiemos que están recibiendo amenazas. Sí, y yo creo que tiene que ver con una suerte de infantilismo democrático, digo, de no lograr resolver de manera madura ciertas tensiones propias de la democracia, que hoy te toca gobernar a vos, mañana te toca. Claro. Digo, y que podemos pensar distinto, pero eso nunca nos puede llevar a cruzar el límite de la violencia política, sea verbal o sea en los hechos. Y creo que en este sentido hay un grupo de personas que les cuesta respetar la democracia. Yamil Santoro, dirigente de Cambiemos, joven, ¿qué edad tenés, Yamil? 28. 28 años. ¿Y estás en política desde...? Hace 10 años, desde los 18 años. Ya vos, bueno. Y con objetivo, el político no tiene techo. Porque hay algunos que si te gustaría ser presidente, te dicen, no, mentira. No sé si mentira, uno, digo... pero, qué sé yo... Son perfiles, digo, también hay que... ¿sí? Bueno, o sea, yo creo que ¿más técnico el tuyo? No. Yo combino un poco, soy mi anomalía, combino lo técnico con lo más, si se quiere, político-mediático. Está muy bien. Pero, a ver, lo disfrutás. Sí, la verdad que me encanta charlar con ¿eh? los distintos actores de la economía, con la gente y tratar de pensar soluciones. Gracias, Yamil. No, Muchas gracias a usted gracias por la invitación. El locutorio. Información útil cuando vos la